Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos con el consultorio hoy con ustedes, 915 33 18 51, teléfono directo. También pueden ver los gráficos a través del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, gráficos que nos muestra ya Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros otra vez. El mercado, ¿cómo lo ves? Si uno hurga por dentro, la verdad es que hay mucho valor, mucho movimiento y bueno, un no parar, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viendo por dentro? Bueno, nosotros ahora mismo estamos viendo el IBEX 35 con una apertura que en principio parecía que iba a ser en cierta medida algo negativa, pero vemos como tenemos una zona de resistencia que está siendo perforada en estos momentos con una subida importante por encima de los 11.318 puntos, 11.320. Por tanto, pues bueno, vemos cierto optimismo hoy en el IBEX 35, también en otros índices europeos como el Eurostoxx, que también marca ligeras subidas, y bueno, queda todavía un poquito rezagado el DAX alemán, pero creemos que en principio parece que empieza también esa recuperación. Por tanto, arrancamos la jornada con unas ligeras caídas, pero se ha dado la vuelta al mercado y todo parece indicar que vamos a tener subidas en esta jornada. Oye, enseguida te pregunto, o doy paso a los oyentes, pero antes me gustaría Santander. Cumple Ana Botín 10 años al frente de la entidad. ¿Cómo ves la acción y cómo ves el balance o con qué te quedarías? A ver, yo creo que Santander en los últimos años ha tenido un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes valores del IBEX 35 que han, digamos, promovido estas últimas grandes subidas, ¿no? Obviamente el sector bancario a nivel general ha vivido, yo creo que al calor de las subidas de los tipos de interés, un gran momento que previsiblemente, ¿no?, se estará empezando a agotar si comenzamos de nuevo con estos procesos de bajadas de tipos de interés. Pero bueno, yo creo que Patricia Botín ha marcado un hito, ¿no?, dentro del Banco Santander, obteniendo quizás los mejores resultados de la historia del propio banco, ¿no?, y haciendo que Banco Santander sea una de las entidades más importantes en toda Europa y en todo el mundo. Por tanto, pues bueno, yo el balance que haría sería extremadamente positivo, ¿no?, para Banco Santander. Ahora, a nivel técnico, las expectativas que vemos a medio plazo, pues bueno, como te comentaba, ¿no?, esas expectativas de bajadas de tipos de interés parece que van a reducir los márgenes en todo el sector bancario y es posible pues que ya no veamos esas cifras tan extraordinarias que hemos visto hasta ahora, ¿no?, sino que vayan menguando poco a poco. Así que bueno, yo creo que los mejores momentos ya los hemos visto y ahora pues bueno, es un momento pues para esperar, para tomarlo con calma y ver pues bueno si se van generando nuevas oportunidades. Bueno, por Santander y por otros valores van a poder preguntar los oyentes, ¿verdad? Así es, en el 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Además del Santander, protagonista Bolsa Española, y enseguida voy con los oyentes. Inditex mañana presenta resultados. ¿Cómo está la acción antes de esas cuentas? Pues vámonos directamente a Inditex, que bueno, de hecho es uno de los valores que tenemos ahí en la lupa, porque bueno, aparte de que mañana presenta los resultados, dentro del aspecto técnico está, digamos, apoyándose, ¿no?, en zonas de resistencia previas que había perforado allá por aproximadamente el 19 de agosto, pues consiguió romper esos últimos máximos y ahora mismo pues está apoyando en esa zona, ¿no?, la zona de los 47, 46 euros. Por tanto,
tanto, pues bueno, yo lo veo una zona muy interesante para volver a posicionarnos alcistas, quizás buscando stops por debajo de la zona de los 42-40, que es, digamos, la zona más natural, ¿no? Donde quizás podríamos situar esos niveles de stop loss. Si se está dentro de la compañía, yo creo que de momento hay que mantenerse, porque bueno, las expectativas para la presentación de resultados de mañana será positiva y bueno, en principio la tendencia general sigue siendo muy muy positiva para Inditex. Venga, vamos con la primera consulta, Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, tengo IAG en 206. ¿Hasta dónde nos puede llevar esta subidita y si hay que salir en ella o a ver cómo lo ve esto? Y ayer entré en Visa, Estados Unidos, Vale. en 285. A ver esto qué perspectivas tiene y cómo está todo esto y en fin. Y esta mañana he entrado en Endesa en 19.60. Quiero que me diga su opinión de estas cosas, la resistencia y el soporte para poner el stop. Muy bien. Perfecto. Nada más. Gracias, Muy bien. Pepe. Vamos con 3, IAG, Visa y Endesa. Pues mira, empezamos, si te parece bien, con IAG, ¿vale? Que como bien comentaba el oyente, ¿no? Hoy justamente, de hecho, ha superado, bueno, jornada de ayer, al cierre de ayer, superó la zona de los 2,25. Es una zona de resistencia muy importante que, como digo, ha sido superada. Y aunque en estos momentos yo creo que el valor está ya en una zona de cierta sobrecompra, ¿no? Y podría generar alguna ligera corrección, el comportamiento de fondo sigue siendo alcista. Por tanto, yo creo que debe mantener esa posición. Aunque sí es cierto que, bueno, que si quiere garantizar esos beneficios, ya colocaría un stop de beneficios en la zona de los 2,14. Porque creo que recordar que había comentado que había entrado a 2,04, 2,06. Eso es. Entonces, pues bueno, para garantizar ya esa operación y garantizar esos beneficios, el stop, yo creo que natural, debería situarse en ese entorno del 2,14. Así que bueno, de momento, pues yo creo que IAG hay que mantenerlo. Aunque, alerta, o digamos, le doy ese aviso de que vemos el valor ahora mismo técnicamente algo sobrevalorado y podría haber alguna pequeña corrección. Luego nos vamos a Visa, que también nos comentó que tiene valores. Pues bueno, para mí hay unas zonas de soporte muy importantes de corto plazo, que es la zona de... déjame que he cogido Visa de Buenos Aires y quiero cogerla de Estados Unidos. Aquí la tengo. Como te comentaba, tenemos un nivel de soporte muy importante de corto plazo en el entorno de los 252, ¿de acuerdo? Por tanto, ese es el stop natural que debe tener en cuenta. Luego ya, como niveles intermedios, tenemos la zona de los 268, que fue digamos, el último máximo decreciente de toda esta secuencia bajista, o de esa corrección bajista que hizo durante el mes desde prácticamente el mes de marzo hasta prácticamente finales del mes de agosto, ¿no? Por tanto, de momento yo creo que el impulso va a seguir. También es cierto que ya empiezo a verla algo sobrecomprada a la acción de Visa, debido a que, pues bueno, estamos ya muy cerca de niveles de resistencia en la zona de los 290. Por tanto, cuidado en esa zona de 290 porque es la resistencia inmediata y ahí podría haber quizás alguna pequeña corrección. Niveles de soporte, niveles de stop, para mí los 268 sería una primera referencia importante y luego finalmente la zona de los 252. Y luego ya finalmente, que he comentado que ha tomado hoy títulos de Endesa, creo que la posición está bastante bien situada. Ha habido una ruptura de resistencia importante por encima de los 19,22 y el stop natural de esta ruptura se situaría en la zona de los 17,47. Está un poquito alejado, pero son los dos niveles de soporte más relevantes que hemos tenido en este proceso de recuperación de Endesa, ¿no? O este último proceso alcista que se ha producido en Endesa. Por tanto, para mí, los 17,47 sería un buen stop para esa posición. Enseguida voy al WhatsApp, que hay audio y hay texto. Uno en YouTube. Cosmin pregunta por Amazon, Safir y Leonardo. Si los podemos analizar muy rápido para que nos dé tiempo a... Como siempre, cuantas más mejor, sin dejarnos detalles, eso sí. Amazon, Safir y Leonardo. Venga, pues vamos con ellas. Leonardo, aquí la tengo.
Vale, perfecto. Venga, pues nos vamos con Amazon, ¿vale? Muy rapidito. Yo creo que hay oportunidad, ¿de acuerdo? En Amazon, siempre y cuando rompa la zona de resistencia en los 181,38. Si supera ese último máximo decreciente, yo creo que habrá oportunidad de compra para Amazon, porque ahora mismo se encuentra en un proceso correctivo. Nivel de stop o nivel de soporte más relevante para Amazon en estos momentos, los 169,17. Luego nos vamos hemos dicho Safir y Leonardo. Sí, Safir y Leonardo, eso era. Safir, pues bueno, ha tenido un proceso correctivo igualmente, ¿no? Estamos en correcciones, hay que estar, yo creo que muy pendiente para ver de nuevo posiciones alcistas en la zona de los 3,33. Si rompe esa resistencia, bajo mi punto de vista, sería una buena oportunidad. Y muy, muy atentos al nivel de soporte que tenemos en la zona de los 2,95. Por debajo de ese nivel es donde deberían estar ubicados los stop y es el nivel de soporte más importante de corto plazo que tiene Safir en estos momentos. Y finalmente, en el caso de Leonardo, bajo mi punto de vista, yo creo que van a seguir manteniendo las correcciones porque, bueno, rompió ya el pasado 5 de agosto un nivel de soporte muy importante en la zona de los 21,10 y aunque hizo un intento de recuperación se quedó en zonas de 61,8 del retroceso y esto es una clara indicación de que el proceso bajista podría continuar. Por tanto hay que tener, yo creo que mucho cuidado con el soporte que tenemos en los 18,94 y hasta que no superara la zona de los 23,46 yo no vería largos de momento en Leonardo. Oye, no he visto gráficos en esta consulta. No sé si es que no hemos dejado de compartir en algún momento. Me dicen que está ok, vale. Bueno, pues ahora enseguida lo vemos. Mensaje de audio, venga, que nos están esperando. Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Esta es una pregunta para el analista. ¿Qué opinión le merece Micron con el ticket MU? Compradas a $122 y la verdad que estoy muy preocupado, no sé qué hacer. Si conservarlas o deshacer posiciones. La pregunta específica es ¿qué opinión le merece de aquí a fin de año? Y otra pregunta más, si es posible, ¿qué opinión le merece la plata con la misma perspectiva? O sea, de aquí a fin de año. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por su colaboración. Ok, pues vámonos, ¿no? Con ello. Situación complicada, ¿no? Comprada a 122, creo que ha comentado el oyente, y la verdad es que lo veo bastante complicado, ¿no? El tema de Micron, porque ha tenido una caída muy importante desde esos máximos, de hecho tiene ya un descuento aproximadamente del 45%, algo muy, muy importante, y sobre todo a mí lo que más me preocupa en el caso de Micron es que ya perdió el último mínimo creciente de toda la secuencia alcista de medio-largo plazo, ¿no? De hecho, además, utilizó esa zona de los 107, 106,97 aproximadamente, para tomar, digamos, como un punto de referencia en resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo mi punto de vista, Micron Technology va a continuar con caídas al menos hasta que no supere esa zona, ¿no? Que acabamos de comentar de los 107. Ahora mismo se encuentra en una zona de soporte importante, que fueron unos mínimos que marcó en entorno de los $86 y por tanto quizás esa zona pueda ser una zona de referencia importante para ver nuevos rebotes alcistas. En cuanto a si mantener o salirse de la posición, dado que bueno que lleva aguantando ya bastante tiempo con la acción, yo establecería un stop de salida ya definitivo si el valor cae por debajo de los 79,22, ¿no? Como última referencia o como última zona digamos para tener en cuenta, ¿no? Ese stop ya de pérdidas y salir de la posición. Ahora mismo, pues bueno, vamos a ver si aguanta los 86,27 y si los aguanta quizás pueda haber una recuperación. Y luego me comentabas la plata. La plata. Sí. Vamos a ver la plata. Eso es. Bueno, en principio parece que mantiene una estructura de correcciones donde seguimos observando máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? Con una estructura que, bueno, dentro de los patrones chartistas conocemos como figura de bandera, ¿no? Por tanto, a mí me da la sensación de que estamos en un proceso simplemente correctivo para continuar con las subidas. Yo estaría muy, muy pendiente en la zona de los 30,
30.07, que es el último máximo decreciente que ha marcado, porque si supera ese nivel estaríamos hablando de que ya esa estructura correctiva finaliza y comenzaría un nuevo proceso al alza, una nueva tendencia al alza. Por tanto, ese es un nivel muy importante, la zona de los 30. Y luego, para soportes o para digamos, zonas de stop, vigilaría también la zona de los 26,42. Esa para mí sería la zona de stop en caso de tener posiciones largas. Vale, voy con WhatsApp, mensajes de texto que también nos tengo por ahí a nuestros oyentes escribiéndonos. Puch, si es buen momento para entrar después de las importantes caídas que ha tenido estos últimos días. Eso por un lado. Y luego otro oyente pregunta sobre si es buena idea entrar ahora en el mercado chino por su precio actual, y en concreto nos plantea una compañía, Yum, con Y, China Holdings. Jun. Espera, que te busques China Holdings. A ver si te sale, y si no te ayudo a buscarlo. Jun, China. Es que mercado chino es muy complicado ver la plataforma. YUMC, el ticker al menos en la bolsa de Nueva York, que entiendo que vale también para su otra cotización. Sí, claro. Sí, aquí la tengo. Yum China Holdings. Venga, pues vamos a verlo. Vale, bueno, partiendo del mercado chino, yéndonos a los índices o cómo estamos viendo actualmente el mercado chino, bajo mi punto de vista, desde una perspectiva de medio-largo plazo, sí es cierto que estamos empezando ya a observar, yo creo que agotamientos, ¿no?, en las caídas, y podríamos empezar a ver cierta reversión, ¿ok? Lo estamos viendo en el índice de Hong Kong, el Hang Seng, ¿ok?, que es como, digamos, nos puede servir como referencia para analizar el mercado chino. Y bueno, la verdad es que está teniendo un comportamiento muy interesante porque sus últimos mínimos están siendo, digamos, muy robustos, ¿no? Están sirviendo pues un poco para detener todo ese proceso bajista en el que estaba. Por tanto, digamos, nos da una sensación positiva del hecho de que, bueno, quizás el mercado chino ya haya tocado fondo, ya haya tocado suelo y pueda comenzar con nuevas subidas. Dicho esto, en cuanto a la compañía que nos comentaba el oyentes, pues seguimos en un proceso total y absolutamente bajista. ¿Cuál es la referencia más importante que debemos tener en cuenta ahora mismo para esta compañía? Pues concretamente tenemos la zona que está casi a punto de superar, pero que llevamos de hecho varias jornadas y conseguir superar esa zona, que sería la zona de los 34 yuanes, entiendo, que es como, no, dólares, que es porque cotiza en Estados Unidos. Y luego tenemos una zona de resistencia inmediata que es la zona de los 39,60, ¿no? Para mí esos 39,60 es la zona más importante para, digamos, determinar que esta tendencia bajista en la que se encuentra pues ya ha finalizado y puede comenzar un nuevo proceso alcista. Por tanto, pues bueno, parece que empieza a tener cierta recuperación, pero los últimos movimientos pues han sido muy laterales y la verdad es que poco se puede comentar al respecto. Venga, también en WhatsApp Antonio pregunta que cómo es una entrada en Barrick Gold, el ticker GOLD, oro en inglés, y Berkshire Hathaway, BRKB. Dice que hay que tener en cuenta antes de entrar. Vale, perfecto, pues vamos a ver. Ahora vuelvo al YouTube, que nos están esperando por muchos sitios. Pues venga, vámonos con Barrick Gold. Lo primero de todo, pues obviamente compañía de producción minera, ¿no?, de oro. Sí es cierto que ha tenido una zona de resistencia que ha testeado, que ha sido muy importante, que es la zona de los 20,20, y dentro de todo ese gran proceso bajista en el que venía desarrollando, prácticamente estamos hablando desde la pandemia, ¿no?, desde 2020, mediados 2020, casi finales de 2020, ha entrado en un proceso de corrección muy importante, ¿no? Y parece que pues en el último año se ha conseguido, mantener estable en un entorno entre los 14 y los $20. Me parece muy interesante el hecho, ¿no?, de que haya intentado sobrepasar esa barrera de los 20,20, 20,71, pero todavía no ha logrado consolidarse por encima de esos niveles. Sí es verdad que el aspecto técnico parece que, pues bueno, tenemos un proceso alcista importante, pero para mí la zona importantísima o la zona que tenemos que vigilar es la zona de resistencia de esos 20,70. Si lo supera, pues entraremos en un nuevo proceso alcista muy interesante. Luego ya a nivel de soportes
eso a nivel de stop, para mí las zonas de los 16,75, $17 son las zonas que debemos tener en cuenta en este momento como niveles más importantes de soporte de corto plazo. Y luego en el caso de Berkshire Hathaway, pues bueno, continúa sus fuertes subidas. La compañía de Warren Buffett sigue haciéndolo extraordinariamente bien y bueno, aunque con todas estas noticias, ¿no?, de salidas de venta de participaciones de Apple y ciertos movimientos, ¿no?, donde se posiciona con una liquidez extremadamente alta en estos momentos, pues no parece que esté afectando de forma importante a la compañía, al revés, ¿no? Continúan las subidas y para mí ahora mismo la referencia de corto plazo que debemos tener en cuenta son la zona de los $446, que fue el último máximo anterior y por tanto podría servirnos ahora como una zona importante de soporte. Por debajo de ese nivel tenemos los $424 y finalmente el soporte más importante, por donde pasa la media móvil de 200 sesiones y la directriz alcista, los 396. Por tanto, ahora mismo vemos ligeras correcciones que seguramente pues nos podrán servir para tomar de nuevo posiciones alcistas, ¿no? Como digo, 446, 424 y $396. Esas son las tres principales referencias que tenemos en este momento. Vamos con un audio. Sí, buenos días. Soy Francisco desde Barcelona. Mira, quisiera que me dijeran, a ver, un poco de análisis de una empresa suiza que se dedica a fabricar esencias y fragancias para todas estas empresas de colonias y tal. Bueno, todas esas empresas van mal, pero curiosamente estaban muy bien. No lo entiendo, a ver qué le parece al analista. El boleto de esta gente es la G de Gerona, la I de Italia, la V de Venecia y la N de Navarra. Las tengo compradas y, bueno, gano bastante. A ver qué le parece el futuro, yo para mí, no sé, va bien. El RSI está bien y en las medias móviles pues también está todo ok, ¿no? A ver si se me escapa algo. Pues muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo. Guy Baudin. Guy Baudin, eso es. Compañía suiza en el que, bueno, pues el rendimiento está siendo muy, muy interesante. O sea, coincido totalmente con el oyente. Todo nos indica técnicamente que el proceso alcista pues debe continuar. Sí es cierto que, bueno, que ya ya ha tenido un recorrido muy importante, ¿no? Porque tuvimos una zona de mínimos alrededor de los 2.717 y una ruptura en la zona de los 3.187, ¿no? Para mí esa, digamos, era la zona de acumulación y todo el proceso tendencial pues prácticamente se ha desarrollado, ¿no? Prácticamente más del 70% de ese proceso de alcista ya está desarrollado. Aún así, todavía hay una oportunidad para el corto plazo incluso de buscar los máximos anteriores que están en 4.873. Obviamente, tenemos una estructura de corto plazo, ¿no?, que acabamos de superar entre la zona de los 4.018 como último nivel de soporte y la zona de los 4.393, que de hecho acaba de superar, ¿no?, en las anteriores jornadas. Por tanto, bajo mi punto de vista, en los precios actuales en los que cotiza puede haber una buena oportunidad de compra. De hecho la hay, con búsqueda a esos máximos anteriores, a los 4.873 y un stop de pérdidas o un stop para detener esa compra por debajo de los 4.018. Por tanto, la tendencia general, como bien comentaba el oyente, es una tendencia alcista sana, no hay ningún tipo de problema, seguramente se mantendrá, habrá que vigilar esos máximos anteriores simplemente y pues bueno, la figura de consolidación se ha confirmado y por tanto hay un patrón de compra alcista. Ojo, noticia importante que puede afectar hoy a la cotización de una compañía como Apple. Ayer presentaba sus nuevos dispositivos. Acaba de publicar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que Apple debe pagar 13.000 millones de euros a Irlanda en concepto de impuestos no pagados. Es una investigación que se remonta a 8 años atrás, desde que la Comisión dictaminó que Irlanda había otorgado a Apple ventajas fiscales ilegales. Es algo a lo que, por cierto, se opone el gobierno irlandés, pero ojo, porque este fallo, después de las impugnaciones de tribunales inferiores, es vinculante. Así que esa es la noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que Apple debe pagar 13.000 millones de euros a Irlanda en conceptos de impuestos no pagados. No sé si esto va a afectar o algo, no, mucho o poco a la cotización de la compañía hoy, Samuel.
Pues son 13.000 millones, ¿eh? No es poca cosa. O sea, 13.000 millones, vamos, a mí me dolería muchísimo, ¿no? Esa sanción. Y obviamente, pues bueno, yo creo que va a tener una repercusión negativa sobre las acciones hoy de la compañía. Veremos a ver en la apertura, porque ayer tuvimos esa gran presentación del nuevo modelo de iPhone 16, junto con los nuevos AirPods y los nuevos smartwatch, y bueno, se las veían muy felices, y hoy para palo jurídico, ¿no? Y les condenan a pagar esos 13.000 millones. Yo creo que vamos a ver ciertas caídas, o se pueden ver ciertas caídas, ¿no? Cuidado con esa noticia, porque puede tener un impacto negativo sobre las cotizaciones de Apple. Oye, me decían que nos habíamos dejado antes Puig, ¿puede ser? Puig, vamos a verlo, sí. Si con las caídas era oportunidad para comprar. Sí. A ver, yo creo que no. Además, por lo que he podido leer esta mañana, después de la presentación de resultados, los analistas han rebajado esas expectativas sobre Puig y, bueno, le dan aproximadamente un valor razonable que ronda entre los 24 y los 25 euros, ¿no? Han bajado esas valoraciones y esto se está representando hoy en las cotizaciones, ¿no? Y en estas últimas jornadas. Por tanto, pues bueno, yo Puig de momento no es un valor en el que estaría invertido, y a nivel técnico seguimos observando cómo tenemos una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, y para poder valorar la posibilidad en este momento de tomar posiciones alcistas, el valor debería volver a recuperarse por encima de los 25,84, que está muy muy alejado de las cotizaciones actuales. Por tanto, de momento yo lo tengo totalmente descartado. Has acabado la libreta de multas Europa esta mañana, ¿eh? El máximo tribunal europeo confirma también una multa antimonopolio de 2.420 millones de euros impuesta a Google, a la de Alphabet, hace 7 años, en este caso por utilizar su propio servicio de comparación de precios para obtener una ventaja injusta, dice, sobre rivales europeos más pequeños. Así que multa confirmada para Google, 2.400 millones de euros y esos 13.000 millones que tiene que pagar Apple a Irlanda. Venga, seguimos. Van a hacer caja hoy, sí, van a hacer caja. Mira, hablando de Google, pregunta un oyente, Gustavo, ¿cómo ve la lista Google para entrar? Y otro oyente, María, ¿qué te parece comprar acción en este momento? Pues mira, Google, en el caso de Google, la verdad es que para el medio plazo lo podemos ver relativamente de forma positiva, pero yo esperaría a que se asentaran las últimas caídas que se están produciendo. Estamos en un proceso correctivo. De hecho, Google acaba de romper un nivel de soporte en la zona de los $158 y seguramente continuarán las caídas, ¿no? Además, si se ha confirmado esta sanción que acabamos de comentar, es bastante probable que Google pudiera volver otra vez a zonas de los $140-136. Quizás ahí sí pueda ser una zona interesante para de nuevo volver a tomar posiciones alcistas en Google. Es cierto que está sobrevendida, según nuestros indicadores, pues creemos que está en una zona de sobreventa extrema y podría ser un buen momento para empezar a incorporarse, pero yo esperaría la zona de los 140-136, y para mí su nivel de soporte crítico estaría en la zona de los 132. O sea, si tenemos algunas posiciones abiertas por debajo de 132 serían los stops definitivos para salir de la posición. Esperemos que no lo haga, obviamente. Y luego me comentabas la segunda, Acciona, después Google, de Google, habíamos dicho Acciona. Vale, pues mira, Acciona es uno de los títulos que tenemos en el radar y nos gusta mucho. De hecho, lo tenía aquí apuntado para comentarlo, porque como vemos en las últimas sesiones ha perforado un nivel de resistencia importantísimo en la zona de los 126,70. Esto me da una confirmación alcista y posiblemente el título se pueda revalorizar hasta la siguiente resistencia, ¿no? Que tenemos en los 136,14 aproximadamente. Por tanto, veo una confirmación de ruptura alcista, potencial operación de compra. Yo lo colocaría quizás una compra, si todavía no estamos dentro, por encima del máximo que nos marcó el pasado 5 de septiembre, zona de los 129,46, por darle, digamos, una mayor seguridad, y los stops, pues podríamos situarlos para el muy corto plazo, zona de los 121, y si ya vamos a un medio plazo, pues zona de los 112,95 aproximadamente. Por tanto, bien, veo Acciona muy bien, con buen potencial alcista. Vale, Iberdrola compradas a 11 euros, precio de venta, pregunta María. Iberdrola. Compradas a 11 euros, precio de venta.
Para salir de Iberdrola, pues Sí. mira, ahora mismo la verdad que lo vemos bastante sobrecomprado y es posible que venga alguna corrección. Me tengo que ir al muy corto plazo, al gráfico horario, para encontrar, digamos, un stop de beneficios para esa posición, ¿no? Para mí estaría justamente en la zona de los 13.07, zona de los 13. Quizás ahí, por debajo de ese último soporte intradiario que nos marcó el pasado 6 de septiembre, pues podría ser una zona interesante para colocar, ¿no?, esos niveles de stop de beneficios. Zona de los 13.06 aproximadamente, lo colocaría la salida. 20 segunditos. Deme algún valor, alguna estrategia, algo que podamos tener en cartera o en el radar ahora mismo, pero 20 segundos, ¿eh? Sí, nada, muy rápido. Me voy a Bayer. Ya lo comentamos también la semana pasada. Sector farma, compañía muy devaluada, pero que atentos a la resistencia que tienen los 30,42, porque si lo perfora, finaliza etapa de acumulación y podría entrar en una tendencia alcista. Muy bien, pues nos ha sobrado incluso tiempo. Samuel Plaza, Así cuídate que, mucho. sí. Gracias por acompañarnos un día más en este consultorio de bolsa en Capital Intereconomía. Chao. A ti, Rubén, un saludo. Chao, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.